Era una noche inusualmente diferente para ella, ansiosa por los acontecimientos que ocurrirían en cuestión de segundos, miraba fijamente al joven hombre acostado al lado suyo. En sus ojos ya no había nada, ni amor ni esperanza, mucho menos felicidad. Como lo esperaba y ansiaba, se llegó el momento que había orquestado. El joven, con el estruendo tan fuerte que se escuchó en todo el palacio, se despertó muy desconcertado, y le preguntó a la chica qué era lo que estaba sucediendo, porque había escuchado el sonido de una explosión. La joven dama solo se quedó observando por un momento por la ventana, entonces se giró y sonriendo le contestó: «Su Majestad Ludwig se ha despertado». El joven emperador todavía no entendía lo que estaba sucediendo, pero por el color del fuego sabía que se trataba de un incendio provocado por la magia, pero no entendía cómo había ocurrido, ya que la magia estaba prohibida dentro del palacio. En ese momento pensó que Olivia, su esposa la emperatriz, no había iniciado el fuego porque ella no tenía poder mágico, por lo tanto tenía que ser otra persona que estaba intentando prenderle fuego. La joven emperatriz, al observar la situación, reía con cierta malicia y satisfacción, y mientras el emperador Ludwig, furioso, creía que había sido el mago espiritual, exclamó que debió eliminarlo cuando tuvo la oportunidad, un mal agradecido que le había perdonado la vida, y aún así se atrevía a intentar eliminarlo. En ese punto el joven emperador sabía que no podía extinguir el fuego, pero como las ventanas aún no estaban en llamas podían sobrevivir, aunque en el intento de tratar de salir por ellas podrían romperse algunos huesos, y le dijo a Olivia que si la sostenía fuertemente tal vez saldría ilesa. Olivia, apartando de su hombro la mano del emperador, le dijo que no la tocara, que no le gustaba que lo hiciera, y si él quería sobrevivir que saltara solo. El joven emperador estaba desconcertado por el comportamiento de Olivia. Entonces ella corroboró lo que él suponía y le explicó que el mago espiritual había iniciado el fuego porque ella se lo había pedido. Ludwig no se sorprendió porque no era la primera vez que intentaba eliminarlo, pero no le importaba si provenía de ella porque la muerte o incluso el veneno eran tolerables para él, pero aún así no le importaba que tratara de eliminarlo, y le dijo que ella tenía que sobrevivir, porque no soportaría la idea de perder a alguien a quien ama. Para Olivia era insoportable escuchar esas palabras, porque no solo la había obligado a estar con él, sino que también la encarceló en el palacio, y tanto su familia como amigos quienes la amaban los eliminó. Entonces escuchar de él todos los días que la amaba, le resultaba algo abominable. A causa del humo esparciéndose por todo el palacio, a Olivia le costaba respirar, y Ludwig, preocupado por ella, le dijo que lo importante por el momento era salir para que estuviera a salvo. Pero inesperadamente el joven emperador escuchó de su amada Olivia que no había iniciado el fuego para que él pereciera, sino para que ella misma muriera, porque prefería morir que seguir a su lado, quien había destruido todo lo que amaba. El joven emperador le preguntó si realmente eso era lo que ella quería. Sin dudarlo, ella le contestó que sí, y entonces Ludwig exclamó que realmente no entendía, y le preguntó qué se suponía que debía hacer, porque él solo quería estar con ella, y luchó para no perderla, y aunque eliminar a las personas que la rodeaban en el proceso había sido un error, era algo que él no podía controlar. Para Olivia, escuchar que había sido un error y estaba fuera de su control era como si Ludwig minimizara sus acciones y la vida de sus seres queridos, y al no soportarlo más se abalanzó hacia él tomándolo del cuello. Mientras Olivia, llena de odio y frustración, apretaba su cuello con todas sus fuerzas, le decía que no mintiera porque claramente había visto cómo eliminó a su hermano, y en ese momento observó que se había quedado parado frente a su cuerpo durante mucho tiempo, y mientras veía su cuerpo sin vida lo disfrutaba. Olivia no creía en las palabras del joven emperador cuando decía que estaba fuera de su control, porque él era el tipo de persona que simplemente disfrutaba eliminar a las personas, y por lo tanto lo mejor sería que muriera para que no causara más daño, porque un pedazo de basura como él no merecía seguir viviendo. Cuando Ludwig vio las lágrimas de su amada emperatriz recorrer su mejilla, aceptó su muerte si era lo que más anhelaba a ella, pero antes de que él muriera le dijo que quería hacerle una última pregunta: ¿qué debió hacer para que ella lo amara? Olivia, desconsoladamente y con lágrimas en los ojos, exclamó: ¿por qué esperar a llegar a ese punto y preguntar algo como eso? Porque si él quería ser amado, al menos debió haberse comportado como un ser humano, y entonces muchas cosas habrían cambiado. Ludwig en ese momento entendió a lo que se refería su amada emperatriz, que debió haber actuado de manera diferente cuando tuvo la oportunidad, pero incluso si pudiera hacerlo ya era demasiado tarde, pero aún así tenía la esperanza de que si tan solo se le brindara una oportunidad más, entonces prometía que haría lo mejor que pudiera para cambiar las cosas.
Entonces su deseo fue escuchado regresando al pasado cuando tan solo eran unos niños. Por parte de Olivia se despertaba en su antiguo dormitorio, y como lo habitual su sirvienta personal entraba para despertarla. Pero tal parece que Olivia simplemente se despertaba por haber tenido un espantoso sueño. La criada, al observar que Olivia se veía algo asustada y no dejaba de toser, se acercó a ella y le preguntó si se encontraba bien. Al parecer no recordaba nada y pensaba que simplemente había tenido una pesadilla, pero aunque no podía recordar los detalles, le dolía la garganta y no podía respirar, e inocentemente pensó que probablemente había tenido un sueño en el que simplemente no podía dejar de tener hipo. La sirvienta comenzó a reír porque le pareció que el sueño de la señorita Olivia fue realmente gracioso, pero aún así debió ser terrible para ella. Llena de energía y alegría que siempre caracterizaba a Olivia, exclamaba a su sirvienta que no debía reírse porque le había sido muy difícil respirar en su sueño teniendo hipo. Entonces la sirvienta le mencionó que al sentirse enferma no podría asistir a la fiesta del té del palacio el día de hoy. Pero Olivia inmediatamente le dijo que le habían dicho que en el palacio habría cosas deliciosas por comer, y que su hermano mayor le había mencionado que existía un jardín de rosas maravilloso, entonces no podía faltar. Su sirvienta, al verla emocionada y en buen estado, mencionó que al ser una fiesta de té tan espléndida definitivamente debería asistir, por lo tanto debería levantarse y prepararse. Pero al estar en la fiesta Olivia se decepcionó por tener altas expectativas, porque realmente no le parecía divertido, y aunque los bocadillos estaban realmente deliciosos ya no podía comer más, pero su hermano, quien le iba a mostrar el jardín de rosas, le dijo que tenía algo por hacer y la dejó sola. La joven pensó que aunque su hermano le había dicho que tenía que esperarlo y no fuera sola, no le parecía mala idea adentrarse en el jardín porque de todos modos estaría dentro del Palacio Imperial, por lo tanto era suficiente para poder visitarlo por su cuenta. Entonces emprendió su recorrido por el Jardín de las Rosas. Mientras tanto Ludwig también regresaba a la edad de 12 años, momento exacto en el que se encontraba en el Jardín de las Rosas, y al despertar y tomar conciencia, observó su reflejo en el agua y se dio cuenta que así se veía en su infancia, pero que al morir tal vez era lo último que podía ver. Pensó que para ser una ilusión era bastante real, pero inmediatamente se dio cuenta que no era ninguna ilusión, preguntándose cómo logró sobrevivir a ese incendio. Sorprendido al ver que su reflejo en el agua lucía más joven, pensó que sería a causa de la magia, pero no podía explicar cómo había cambiado su entorno o si tal vez había utilizado un círculo de maná para viajar a una larga distancia. Si ese fuera el caso, las rosas y la fuente explicaban que se encontraba en el jardín que él visitaba frecuentemente en el pasado, sosteniendo un cuchillo de caza en su mano, y con una grieta en su hoja. Recordaba que en el pasado, cuando era joven, su cuchillo se había dañado en un accidente, entonces dedujo que tal vez podría haber regresado al pasado, lo que significaba que Olivia estaría viva. Ludwig pensaba que si había regresado justo el día del accidente, Olivia debería de estar ahí, por lo tanto necesitaba comprobarlo, porque incluso si se trataba de una segunda oportunidad, si ella no estaba viva no significaría nada para él. Mientras tanto Olivia se encontraba aparentemente disfrutando del hermoso jardín, y del viento tan refrescante. Sin embargo, no contaba que se perdería, ya que el hermoso jardín era un laberinto, y no dejaba de pensar en lo mucho que su madre la castigaría, y culpaba a su hermano por no haberle dicho, pero entonces escuchó que alguien la llamaba, y pensó que era su hermano buscándola, pero no entendía por qué su voz se escuchaba tan autoritaria, pero era 100 veces mejor a que su madre la castigara. Ludwig la llamaba con desesperación, y al encontrarla no podía creer que la veía nuevamente. Por parte de ella se sorprendió al ver que no era su hermano, y se preguntó por qué la llamaba por su nombre. Entonces pensó que podría ser un equipo de búsqueda, pero al ver que sostenía un cuchillo de caza, se imaginó que podría estar tratando de eliminarla. Ella, asustada, le lanzó piedras al joven príncipe, y mientras era golpeado por una de ellas, Olivia le dijo que la dejara en paz, que no obtendría nada bueno si la lastimaba. Ludwig le preguntó si no se acordaba de él. Ella le mencionó que no sabía quién era porque no lo conocía. Él mencionó que no le importaba porque ahora estaba seguro que le habían dado una segunda oportunidad, por lo tanto no la desaprovecharía. Habiendo aclarado la situación, Ludwig le pidió que dejara de lanzarle piedras, y que no se preocupara por el cuchillo porque únicamente lo tenía para cazar conejos. Olivia, asustada, le preguntó por qué la estaba buscando. Él respondió porque su hermano se lo había pedido, porque hasta donde él sabía se había perdido en medio de la fiesta del té. Olivia, desconfiada, le preguntó si era amigo de su hermano, y si ese era el caso, porque no era de la misma edad que él.
Entonces el joven príncipe, extendiéndole su mano, le dijo que se llamaba Ludwig y que no se preocupara porque tenía la misma edad que ella, y que debía levantarse porque la llevaría a la entrada del laberinto. Olivia en ese punto pensaba que nunca había escuchado su nombre y si realmente él era amigo de su hermano, porque nunca había escuchado que su hermano tuviera un amigo de su edad. Olivia, aún desconfiada, cuestionó a Ludwig si en verdad era amigo de su hermano y poniéndolo a prueba le preguntó cómo se llamaba su hermano mayor, y cómo sabía que tenía la misma edad que ella. Él respondió que lo llamaba por su apellido Sartre, y que su hermano le había dicho su edad. Ludwig le remarcó que aunque no se lo hubiera contado su hermano, él sabía que era la hija menor de la familia del marqués Sartre, una persona muy famosa en el Palacio Imperial, pero que no necesariamente la conocía porque proviniera de una familia famosa. A Olivia le resultaba raro toda esa situación y entonces le preguntó si sabía cómo salir. Le contestó que sí porque ese jardín era un lugar hermoso en donde la había conocido por primera vez, pero Olivia, desconcertada, le dijo que era la primera vez que se conocía. Ludwig inmediatamente la tomó de la mano para guiarla a la entrada del jardín y le explicó que al ser un camino complicado no debía soltarse de su mano, y aunque a Olivia le parecía sospechoso, decidió seguirlo porque conocía el nombre de su hermano, y al recorrer el extenso jardín se dio cuenta que se encontraba en lo profundo. Mientras seguían caminando, el joven príncipe le comentaba que siempre había tenido esa personalidad de llegar hasta el final si algo le interesaba. Mientras tanto ella no entendía de lo que hablaba, y al llegar a la entrada del jardín Ludwig dijo que lograron salir porque conocía bien el camino. Olivia se sonrojó al ver cómo sonreía el joven príncipe y le agradeció por ayudarla. Antes de despedirse, el joven príncipe le preguntó qué significaba ser un humano, porque le mencionaron que debía comportarse como uno, pero al no saber su significado preguntaba por qué cada uno tenía estándares diferentes. A ella le parecía rara esa pregunta, y le mencionó lo grosero que fue en decirle eso a alguien, pero él insistió en que necesitaba su respuesta porque era muy importante para él. La respuesta de Olivia fue que para ella significaba vivir con conciencia. Para el joven príncipe incluso cosas tan simples le resultaban difíciles, pero que había escuchado que podía cambiar muchas cosas si vivía como humano. Olivia preguntaba qué tipo de cosas podría cambiar. Él explicó que por lo menos podía convertirse en la persona que quería ser, y aunque no entendiera sus palabras le agradecía por haber pasado un tiempo con él, y que había sido un placer conocerla, y la próxima vez que se encontraran le mostraría un lado completamente diferente. En el Palacio Granate, en el único palacio de Berserio del Imperio Occidental, se alojaban los miembros de la familia imperial abandonados. Ahí vivía el tercer príncipe como un muerto desde su infancia, con una vida alejada de la nobleza, con comidas modestas y ropa insuficiente. Fue ignorado por el emperador desde su nacimiento y abandonado desde niño en el Palacio Granate, y nunca fue tratado como un noble. Un aristócrata lamentable cuya existencia apenas se conocía, y aunque todas esas palabras representaban a Ludwig, a él no le importaba, y a pesar de que solo el emperador decidía la vida de cada uno de ellos, los nobles encargados al cuidado del tercer príncipe fueron inteligentes para evadir sus responsabilidades, y los siervos traicioneros aprovecharon esa oportunidad para robar, pero aún así a Ludwig tampoco le importaba. Él no necesitaba ese dinero y tampoco quería comer comida lujosa ni usar joyas, porque no había nada que él disfrutara. Sin embargo, ahora era diferente porque había algo que anhelaba con todo su corazón, su emperatriz y amada Olivia, y con ello la esperanza de que esta vez lo amara. Para Ludwig era una segunda oportunidad que no iba a dejar pasar, por lo tanto haría que las cosas transcurrieran de manera diferente, y para eso era necesaria una preparación y un esfuerzo minucioso para que él merezca su amor. Para lograrlo primero necesitaba tener dinero y poder. Entonces llamó al mayordomo. Este, sin mostrarle ningún respeto, le preguntó por qué lo llamó tan tarde, pero Ludwig respondió porque debía convertirse en alguien que sirviera adecuadamente a su familia. El mayordomo le dijo que si no tenía nada que decir se retiraría, pero inesperadamente el joven príncipe le mencionó su pasado, que provenía del reino Sistino, y que se había trasladado al Imperio Berserio recibiendo un señorío, y con ello la oportunidad de casarse y tener 2 hijos, y además había estrangulado hasta la muerte con sus propias manos a su esposa, cuando maltratada por él exigió el divorcio, y su cuerpo permanecía en la alcantarilla desde el invierno pasado. El mayordomo, aterrado, no sabía cómo lo había averiguado el joven príncipe, pero eso era lo de menos porque lo realmente importante era cómo lo usaría Ludwig para chantajearlo. El mayordomo, preso del miedo, pensó que sería fácil deshacerse de él,
y mientras se acercaba pensaba que al ser un príncipe destronado al emperador no le importaría si estuviera vivo o no, y de esa manera nadie sabría sobre su crimen. El joven príncipe le hizo saber que el día anterior había bajado al alcantarillado y había visto su cuerpo, pudiendo observar que le faltaba su brazo izquierdo. El mayordomo se sorprendió al observar que él estaba ocultando un cuchillo, pero pensó que lo más importante no era saber cómo lo había ocultado, sino que le había mencionado que el día anterior había visto el cuerpo, lo que significaba que estaba revisándolo todos los días. Para terminar, Ludwig le mencionó que la próxima vez se dirigiera a él con respeto, porque él era un príncipe y él un plebeyo. Habían transcurrido 3 meses después de esa noche y el Palacio Granate había cambiado completamente. El palacio se llenó de sirvientes leales a Ludwig, mientras que los sirvientes que habían malversado fondos desaparecieron sin dejar rastro. Las grandes sumas de dinero que habían sido desviadas ilícitamente a lo largo de los años regresaron a su legítimo dueño, y el príncipe que reclamó su dinero comenzó a aumentar su riqueza a través de métodos poco convencionales. Ludwig prestó dinero a los nobles arruinados por cosechas fallidas o fracasos empresariales en forma de préstamos con altos intereses, los cuales en su mayoría no podían pagarlos, y como pago al dinero prestado Ludwig recibió a cambio grandes cantidades de tierras como garantía. El mayordomo estaba curioso por saber para qué el joven príncipe utilizaría grandes terrenos, y le preguntó para qué las utilizaría, sin imaginarse la respuesta de Ludwig. Este le respondió que tenía planeado iniciar un negocio y por esa misma razón se dirigían al lugar que sería parte para los preparativos para iniciarlo. El mayordomo, sorprendido por la respuesta, no entendía por qué en lugar de visitar al duque White, quien era reconocido por ser un erudito y utilizar magia, lo mejor sería visitar al vizconde Caru para discutir cuestiones de dinero. Pero para que Ludwig pudiera llevar a cabo con éxito su negocio sabía que necesitaba un producto y para crearlo se necesitaba tecnología. Y para obtener esa tecnología primero necesitaba hacer una investigación con datos de calidad y por esa razón visitaría a un experto como el duque White. Cuando llegaron a la mansión del duque, Ludwig inmediatamente se apropió de los libros de investigación de Austin, pero él no estaba de acuerdo porque nunca se lo había autorizado. Sin embargo, Ludwig reclamaba su derecho a obtenerlos porque había pagado mucho dinero por ellos. Cada vez que el joven príncipe visitaba al duque seleccionaba materiales valiosos como la agricultura y farmacéutica. Entonces Austin le preguntó si planeaba construir un jardín de hierbas en alguna parte. Pero solo le dijo que dejara de hablar y comprobara el análisis de información que había hecho. Austin, al percatarse que entre la información que mantenía Ludwig se encontraba un libro prohibido que él había ocultado, molesto le dijo que no podía tomar el interés de su mansión e incrementarlo 5 veces de su valor. Ludwig arrogantemente le recordó que le había dicho que le prestaría cualquier cosa que estuviera en su estudio, ya sea dinero o pagarés, mas no había problema si se negaba. Sin embargo, cambiar de opinión le resultaba bastante molesto, y cuando el duque llamó discípulo arrogante a Ludwig, este le dijo que a pesar de su apariencia tenía más de cientos de años, por lo tanto ya se había vuelto senil al llamarlo discípulo. Con palabras afiladas el joven príncipe mencionó que era un buen momento para que el duque muriera. Por lo tanto no le importaba cuánto se opusiera, trasladaría su estudio a su mansión, y si encontraba material que él pudiera usar, lo mejor sería prepararse para partir al otro mundo porque yo no lo necesitaría. Austin, sin ninguna gota de paciencia, le gritó que tomara sus materiales y saliera de su mansión. Según las conjeturas del duque White, Ludwig cosechó hierbas medicinales en las tierras de Neubum, y simultáneamente con base en materiales prestados se realizaron investigaciones sobre farmacología. El joven príncipe rápidamente logró resultados, y desarrolló 2 nuevos medicamentos, el primero hecho a base de hierbas que proporcionaban efectos inmediatos para reducir la fiebre, y el segundo un elixir que funcionaba como analgésico con propiedades alucinógenas, y debido a su extraordinaria eficacia la demanda de ambos fármacos se disparó, y pronto comenzaron a ser ampliamente utilizados. 5 años después de que los medicamentos entraron al mercado, el medicamento antifiebre de Ludwig se había convertido en una necesidad médica, generándose enormes ventas constantemente. Sin embargo, los productos más estimulantes tendían a ser más rentables. Las ventas del elixir en particular fueron astronómicas, e incluso una pequeña cantidad de ellas podría ganar cientos de monedas. El mayordomo observaba los costales y se preguntaba cuánto podrían valer cada uno, anhelando poder tomar aunque sea uno, pero sabía que el príncipe era un tirano despiadado, e incluso el pensamiento de robar le infundía temor. Ludwig sabía perfectamente los pensamientos de su mayordomo, y al verlo parado enfrente de la mercancía,
Sabía lo mucho que le gustaban los fármacos, porque cada vez que entregaban la mercancía siempre lo veía de pie junto a los costales. El príncipe le recordó lo que les pasa a las personas cuando codician lo que no es suyo, y esperaba que lo entendiera. El joven príncipe veía lo asustado que estaba su mayordomo y lo mucho que temblaba, entonces lo comparó con una rana recién muerta. El mayordomo sabía que aunque hablaba a través de una metáfora, si lo atrapaba desviando dinero desaparecería sin ningún rastro. Ludwig le mencionó que cerraría el negocio del elixir, y se preparará para retirarlo del mercado, y que se asegurara de organizar una lista para ventas por separadas a lugares que realmente lo necesiten. Pero al mayordomo no le hizo ninguna gracia porque gracias al elixir había ganado mucho dinero, y le preguntó por qué estaba renunciando al elixir ya que la mitad de sus ingresos provenían de ese negocio. Ludwig nunca estuvo acostumbrado a dar explicaciones, por lo tanto que fuera cuestionado por el mayordomo le parecía una insolencia y le preguntó por qué opinaba de algo que no era suyo. De manera intimidante le mencionó que si tal vez pensaba que perdería algo, el mayordomo aterrado sin volver a cuestionar nada se apresuró a organizar todo. Ludwig sabía que la distribuidora tenía conocimiento que le robaban y distribuían los medicamentos, y al observar las manchas azules debajo de los ojos y las repetidas convulsiones que presentaba el mayordomo, sabía que las estaba robando y consumiendo en grandes cantidades. Sin embargo, no le importaba porque ya había logrado acumular bastante dinero igualando a la familia de Olivia, y solo le faltaba ganarse el favor de ella, y para lograrlo lo mejor era deshacerse de cualquier obstáculo como lo era el elixir. Ludwig pensaba que lo correcto sería organizarse gradualmente para poder vivir con conciencia como un simple ser humano, lo cual le resultaba progresivamente fácil, porque a ese paso ser amado por ella era cuestión de tiempo. Transcurrieron 2 años más y Olivia se había convertido en una linda chica de 19 años, y con desesperación buscaba a su hermano mayor. Este se encontraba leyendo un libro, y le preguntó por qué lo buscaba tan desesperadamente, porque era raro que lo buscara tan temprano por las mañanas. Con sorpresa Planus observó que su pequeña hermana dio un gran salto hacia él, y mientras Olivia caía encima de él lo felicitaba por su cumpleaños. Planus, por el gran abrazo de su pequeña hermana, se quedó sin aire por unos momentos. Mientras él permanecía estremecido, Olivia inocentemente le preguntó si se encontraba bien porque lo veía un poco raro. Planus le contestó que se encontraba bien y le preguntó por qué lo buscaba. Olivia tímidamente le dijo que no era gran cosa, pero quería preguntarle sobre la fiesta de su cumpleaños que se llevaría durante la noche. Entonces Planus se imaginó que su pequeña hermana quería darle un regalo por su cumpleaños, y en el momento en que le dijo que no necesitaba regalarle nada, Olivia emocionada le preguntó si asistiría a su fiesta el príncipe Carlos, porque al ser amigo del príncipe desde hace mucho tiempo se preguntaba si él también asistiría. Su hermano se decepcionó al darse cuenta que Olivia solo estaba interesada en saber si el príncipe Carlos asistiría a la fiesta, por lo tanto no le diría nada. Pero a Olivia no le importaba su respuesta porque confirmaba su asistencia con su reacción, y no servía de nada ocultárselo porque al ver al mensajero imperial entregarle una carta en donde confirmaba su asistencia lo confirmaba. Planus no tuvo opción más que confirmarle la asistencia del príncipe a su pequeña hermana. Entonces Olivia, muy emocionada, empezó a planear el vestido y maquillaje que usaría para recibir al príncipe. Mientras tanto su hermano exclamaba cómo era posible que estuviera interesada por un pequeño debilucho, pero Olivia le aseguraba que no era ningún debilucho, y cómo podía levantar una blasfemia a la familia imperial, y además le preguntó qué había de malo con el príncipe Carlos, porque lo que ella veía en él era su talento, su belleza e incluso era miembro de la familia imperial. Planus le aseguraba a Olivia que hablaba porque no lo conocía y le explicó que al príncipe Carlos solo le importan los asuntos estatales y no los personales, y si algo le llegara a suceder a él no le importaría porque pondría su seguridad primero. Pero Olivia no creía en las palabras de su hermano porque según los informes que ella había leído, hablaban de que él era el mejor príncipe del imperio con un rostro limpio y ordenado y una sonrisa amigable, y que ella podía sentir su simpatía con solo ver su rostro. Olivia cada vez que pensaba en él se sonrojaba y expresaba que era tan popular entre las jóvenes. Entonces su hermano se acercó a ella y le dijo que la habían engañado, pero Olivia le dijo que si hablaba de que el príncipe era un debilucho su hermano era aún peor. Planus, al tratar de hacer cambiar de opinión a su pequeña hermana, le dijo que si realmente quería elegir entre uno de sus amigos eligiera a Alexian, porque era una persona que se preocupaba por los demás. Olivia simplemente le dijo que no le gustaba, y que en lugar de estar perdiendo el tiempo con él se prepararía para recibir al príncipe.
Planus al quedarse solo pensó que no servía de nada hablar con Olivia porque de todas formas no escuchaba, pero cuanto más pensaba en la carta de visita que había recibido sospechaba que no se trataba del príncipe Carlos, y aunque había leído su contenido vio que no había nada especial, por lo tanto no la leyó detalladamente porque pensó que solo la habían enviado como una formalidad. Entonces Planus decidió leerla nuevamente y se dio cuenta que en realidad fue enviada por el tercer príncipe Ludwig Magenta. La hora de la fiesta llegó, y Olivia emocionada esperaba la llegada del príncipe Carlos, y junto a su mejor amiga Lily le expresaba lo ansiosa que estaba por hablar con el príncipe, mientras su amiga le decía que al ser la fiesta de su hermano mayor cómo podía estar más al pendiente del príncipe. Lily sabía que aunque Olivia estuviera muy enamorada del príncipe Carlos no ganaría nada, y pensaba que solo necesitaba en qué entretenerse porque había pasado 3 años en la biblioteca escribiendo su tesis. Olivia le aclaró que siempre estuvo enamorada del príncipe y que no debía pensar que lo hacía porque quería llamar la atención de la familia imperial por entretenimiento, y mientras las chicas discutían llegó el príncipe Carlos para saludarlas. Hasta hace unos segundos el príncipe había escuchado toda la conversación que habían sostenido y le preguntó que si estaba tan interesada en él, porque Olivia no trabajaba al igual que su hermano para él. Olivia muy nerviosa lo saludó con respeto, pero el príncipe le dijo que no había necesidad de formalidades, que podía llamarlo hermano. También le mencionó lo mucho que había crecido desde la última vez que la vio y que había escuchado que estaba muy ocupada preparándose para su graduación. Mientras el príncipe mantenía una conversación con ella sobre lo mucho que se preocupa su hermano por su pequeña hermana, llegó Planus y tomándolo del brazo con una expresión aterradora le mencionó que dejara de coquetear con la hermana menor de otra persona, y entonces se lo llevó. Olivia intentó decirle algo pero perdió su oportunidad a causa de su hermano. Sin embargo, cuando Planus se encontró a solas con el príncipe, le preguntó si él había enviado una carta. Mientras se la mostraba le preguntó si sabía quién la había enviado. Carlos le respondió que solo se trataba de un aviso para anunciar su presencia en su fiesta, pero Planus le mencionó que observara detenidamente el nombre del visitante, y entonces se da cuenta de quién la envió. Al llegar a la fiesta los presentes comenzaron a murmurar sobre el chico de cabello rojo que acababa de llegar. Unos aseguraban que era el príncipe Carlos, mientras que otros aseguraban que no era el príncipe porque él había llegado desde hace tiempo. Entonces los nobles presentes llegaron a la conclusión que se podría tratar del tercer príncipe del que solo habían escuchado rumores. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.